Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial Euler y trigonométrica. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente: y es igual a 15 Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9 más seno de 3x al cuadrado. Nos podemos dar cuenta que hay una función exponencial con una función trigonométrica, la adición de una función exponencial con una función trigonométrica. Vamos a derivar el siguiente ejercicio de manera detallada, paso a paso, como es la filosofía de mi canal. Procedamos a enunciar la derivada que vamos a hallar y quedaría de la siguiente manera la derivada que vamos a hallar. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x. Vamos a abrir un signo de agrupación, tal como el paréntesis, de 15 Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9 más el seno de 3x al cuadrado. Nos damos cuenta que ya hemos enunciado la derivada de esta función, derivada de una suma de funciones, la función a más la función b, o la función f más la función g. Tenemos dos funciones, suma de dos funciones. Para tal efecto vamos a recordar lo que es la derivada de la suma o diferencia de funciones. Recordemos aquella fórmula de la parte inicial del estudio del cálculo que dice lo siguiente: derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de la función u más o menos la derivada con respecto a x de la función v. En general, esta es la derivada para la suma o diferencia de dos funciones. Procedamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, la presente fórmula de derivada de suma o diferencia de funciones. Y quedaría en ese orden de idea. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 15 Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9. Bueno, la derivada de la primera función más la derivada con respecto a x de esta segunda función, que es seno de 3x al cuadrado. Estamos procediendo a aplicar la primera fórmula que hemos escrito en la parte superior derecha del tablero de manera detallada, paso a paso. Aquí observamos que tenemos la derivada de una constante por una función. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, cada uno de las fórmulas pertinentes que nos permitan el desarrollo de dicho ejercicio. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. En general, esta sería la fórmula para hallar la derivada de una constante por una función. Apliquémosla de manera detallada, paso a paso. Y me iría a quedar derivada de y con respecto a x va a ser igual a 15 que multiplica a la derivada con respecto a x. Recordemos que lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso.
con respecto a x de Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9. Luego tenemos más la derivada del seno de 3x cuadrado. Recordemos que aquí me dicen más la derivada del seno. Recordemos lo que es la derivada del seno. Aquí sería, recordemos que cuando tenemos derivada con respecto a x del seno, digamos de v, esto es igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Recordemos que nos toca aplicar lo que es la regla de la cadena de manera detallada paso a paso. Bueno, procedemos a aplicar esa derivada y nos iría a quedar de la siguiente manera. Derivada del seno sabemos que es el coseno de 3x al cuadrado por la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado. Y hemos aplicado la segunda y la tercera fórmula aquí en esta parte del ejercicio. Ahora nos encontramos con que nos toca hallar la derivada de Euler elevado a un exponente y acá la derivada de una constante por una función. Ya esta fórmula la tenemos, derivada de una constante por una función, que es la fórmula 2. Y acá tendríamos la derivada de Euler elevado a un exponente. Recordemos lo que es esa derivada. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x, digamos de Euler a la v, esto va a ser igual a Euler a la v por la derivada con respecto a x de v. Y esta es la fórmula para hallar la derivada de Euler. Vamos a proceder a aplicarla de manera detallada paso a paso. Bueno, me quedaría en este orden de ideas derivada de y con respecto a x, o de x con respecto a y, va a ser igual a 15, que multiplica derivada de Euler a la 7x cuadrado menos 9, sería Euler a la 7x al cuadrado menos 9, que multiplica a la derivada con respecto a x de 7x al cuadrado menos 9, más coseno de 3x al cuadrado por la derivada de esta constante por la función. Recordemos que haciéndolo detalladamente quedaría 3 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. De manera detallada, paso a paso, procedemos a hacer todos los ejercicios. Aquí tenemos la derivada de una suma o diferencia y aquí tenemos la derivada de una potencia. Recordemos estas fórmulas para proceder. La primera es la derivada de la suma o diferencia, que la vamos a aplicar en este paso. Y acá derivada de una potencia, recordemos lo que es la derivada de una potencia. Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de a la n es igual a n que multiplica a la n menos 1. Derivada de una potencia, lo vamos a aplicar como corresponde paso a paso. Entonces nos va quedando derivada de y con respecto a x va a ser igual a 15 Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9, que multiplica aquí, vamos a hacer este paso detalladamente también, la derivada con respecto a x de 7x al cuadrado menos la derivada con respecto a x de 9.
cerramos. Aquí sería más el coseno de 3x al cuadrado que multiplica a 3 por la derivada de esta potencia. Vamos a aplicar la fórmula que hemos escrito acá y me quedaría entonces por 2 que multiplica a x a la 2 menos 1. Miren que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, lo estamos haciendo dado que es un canal de aprendizaje. Acá me queda ahora ya la derivada de esta constante por esta función y aquí la derivada de una constante. Recordemos lo que es la derivada de una constante y aquí desarrollar las operaciones indicadas. Entonces recordemos lo que es la derivada de una constante. Nosotros tenemos que la derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Entonces vamos a aplicar de manera detallada, paso a paso. Y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 15 Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9, que multiplica. Aquí tendríamos la derivada de la constante por la función detalladamente. Sería 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos la derivada de la constante. Recuerde que hemos escrito la fórmula que es una constante, es un número cualquiera, derivada de una constante, en este caso sabemos que es 0 y me queda más, bueno, vamos a hacerlo detalladamente como es nuestra costumbre, más coseno de 3x al cuadrado que multiplica, hacemos este producto, 3 por 2, 6x a la 2 menos 1, simplemente 6x o 6x a la 1. No se hace necesario poner el exponente 1. Recordemos que eso no se hace necesario. ¿Qué viene ahora? Vamos a desarrollar la derivada de esta potencia. Y aquí ya podemos aplicar propiedad conmutativa. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Y me quedaría el ejercicio así. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 15. ¿A 15 qué? 15 Euler elevado a la 7x a la 2 menos 9, que multiplica. Aquí tendríamos 7 por derivada de x al cuadrado sería 2x a la 2 menos 1, haciéndolo paso a paso. Menos 0 sabemos que es la misma expresión. Estamos haciéndolo paso a paso. Más, aquí podemos aplicar propiedad conmutativa y quedaría 6x que multiplica al coseno de 3x al cuadrado. Y vean que estamos ya avanzando bastante en el ejercicio, ya está tomando forma. Aquí vamos a desarrollar las operaciones indicadas, vamos a desarrollar estas operaciones indicadas y veamos lo que queda. Ya está casi tomando forma el ejercicio en su etapa final y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a 15 Euler elevado a la 7x a la 2 menos 9, que multiplica, vamos a conservar el signo de agrupación, este producto indicado sería 7 por 2, 14x, x2 menos 1, simplemente x. Vamos a hacer más 6x que multiplica al coseno de 3x al cuadrado.
Vean que ya está tomando forma el ejercicio y estamos llegando a la parte final. ¿Qué procede acá? Aquí tenemos unos coeficientes 14x por 15 o 14 por 15. Recordemos, nos toca multiplicar estos dos coeficientes. Vamos a proceder a hacerlo y veamos qué me da. Cuando multiplicamos 14 por 15, esto me da lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual 14 por 15, esto daría 210 x que multiplica a Euler a la 7x cuadrado menos 9. 7x cuadrado menos 9. Luego sería más, aquí tendríamos más 6x que multiplica al coseno de 3x al cuadrado. Tenemos 210x que multiplica a Euler elevado a la 7x cuadrado más 9 más 6x por coseno de 3x al cuadrado. Bueno, aquí nosotros podríamos dejar el ejercicio hasta ahí o podemos hacer un proceso de factor común. Vemos que tenemos tanto en el segundo término x como en el primer término x. Y de igual manera entre 210 y 6 podemos sacar un mínimo común múltiplo y nos iría a quedar entonces de la siguiente manera. Bueno, quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6x que multiplica a 35. Si multiplicamos 6 por 35 me da 210. 35 ¿qué? 35 Euler elevado a la 7x al cuadrado menos 9 más coseno más el coseno de 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Vamos a resaltar dicho resultado como es nuestra costumbre en una cuadrícula. Aquí esto a resaltarlo en una cuadrícula como es nuestra costumbre para que quede mejor presentado. Corregimos aquí 7x al cuadrado. 7x al cuadrado. Bueno. Miremos que es un ejercicio bien elaboradito, lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos encontrado satisfactoriamente dicha respuesta. Un ejercicio en el cual hay una combinación de una función exponencial Euler con una función trigonométrica. La adición de dos funciones, una exponencial Euler con una trigonométrica, y vean la manera sencilla, detallada, paso a paso, como lo vamos desarrollando. Como es nuestra costumbre, siempre en la parte derecha del tablero vamos escribiendo las fórmulas o propiedades pertinentes en el momento oportuno que se han ido requiriendo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores.
Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.